las 6 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer ya contacto con nuestro siguiente entrevistado, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Con él vamos a hablar sobre la composición de la nueva Asamblea, también sus posibles complicaciones para fiscalizar al próximo gobierno. Roger, ¿cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche. Tal vez si puede virar su cámara para tener un mejor encuadre para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Está perfecto. Roger, ahora sí, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un saludo desde la Amazonía ecuatoriana. Les pido una disculpa si es que no está muy buena la conexión, es lo que pude conseguir. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre, y un gusto estar conversando con ustedes. Bien. Ahora, hablemos sobre la composición de esta Asamblea Nacional, ¿no? Bastante complicada. ¿Cuáles son los escenarios de gobernabilidad que se prevé con esta nueva Asamblea, ADN, Revolución Ciudadana, prácticamente con la misma cantidad de curules, un poco más en la Revolución Ciudadana? Los mínimos de votos pues ya también han cambiado, ¿no? Con una asamblea con más asambleístas, 151, ahora pues se requieren 77 y 101 votos para poder tomar decisiones. Sí, efectivamente, el resultado de estas elecciones ha dado lo que muchos querían hace varios años, que era un congreso, un parlamento en el cual hayan dos partidos bastante fuertes, una suerte de bipartidismo, en la cual pues los consensos puedan ser tomados de una manera más sencilla, entre comillas, sin estos legisladores sueltos, independientes, que siempre se están cambiando de camiseta. Al parecer ese es el modelo, pero si nosotros analizamos más en profundidad, es realmente complejo en primer lugar y en segundo lugar es preocupante. Voy a empezar por lo último. Es preocupante porque gane quien gane, la Asamblea Nacional no va a tener matemáticamente los votos suficientes para poder fiscalizar autoridades de Estado, entiéndase a ministros. Y pongo ejemplos. El ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo, no va a poder ser fiscalizado, entiéndase, llevado a juicio político y sancionado. El ministro de Gobierno, el ministro del Interior, etcétera, etcétera. Es decir, la función ejecutiva quedaría blindada prácticamente por el resultado que tenemos en esta legislatura. Gane quien gane, insisto, si es que nosotros vemos la mayoría absoluta, como usted bien mencionaba, de 77 votos, que sirve sí para aprobar leyes, para elegir autoridades y demás, es alcanzable por parte de las dos organizaciones políticas. Mucho más fácil lo tiene la Revolución Ciudadana, hay que decirlo, que ADN, pero en el caso de que gane Daniel o Luisa, la fiscalización a esa presidencia de la República va a ser prácticamente imposible, lo cual podría dar lugar, por ejemplo, a este fenómeno del hiperpresidencialismo. Sí. ¿Quién tiene tal vez más piezas en el tablero, Roger? Revolución Ciudadana, ADN, porque sí, puede estar complicado conseguirle el número de votos para poder fiscalizar, pero no es imposible. Bueno, en este caso, pongamos el escenario que gana Daniel Noboa la presidencia de la República, va a tener que dividir, efectivamente, porque ideológicamente no sé, yo no veo al menos un acuerdo entre Pachacutic y ADN de forma orgánica, es decir, de los 9 legisladores de Pachacutic, tal vez una división de esta organización política, como ya ocurrió. Recordemos cuando Pachacutic tenía casi 30 legisladores, lo que pasó con esta organización. Y ADN podría adherir, también podría adherir a aquellos votos del Partido Social Cristiano, que si bien son pocos, son bastante cotizados, son importantes. Aquellos votos también de los legisladores independientes, de movimientos y partidos locales, que suman alrededor de 5 votos. Se puede. Y dicho sea de paso, ADN es una organización política que se ha caracterizado por tener talento a la hora de adherir, entre comillas, claro, legisladores de otras camisetas, los famosos camiseteros, que son más de 15 que se adhirieron a ADN. Incluso de la Revolución Ciudadana, Javier Jurado y Ferdinand Álvarez, por ejemplo. Y en el caso de que gane Luisa González, pues yo creo desde mi punto de vista muy personal que están apenas un voto de lograr la mayoría absoluta, si es que se unen los 9 de Pachacutic. Ahora, matemáticamente, insisto, yo no creo que en el caso de que gane Daniel Noboa, Luisa González, su partido, la Revolución Ciudadana, pongan los más de 60 votos que se necesitan para fiscalizar en conjunto a una autoridad del propio gobierno. Creo que eso pues sería inverosímil. No obstante, como usted bien dice, todo puede pasar, y ahí apunto a una idea que mencionaba ayer también, que es interesante, dado que el resultado es en muchos países con democracias más maduras, más sólidas,
lo que se hace es un acuerdo de gobernabilidad, entendiendo que la oposición podría ser prácticamente, digamos, compleja, no tendría mayor efectividad. Un gran acuerdo entre la Revolución Ciudadana y ADN, pues yo no sé si sea posible, creo que es bastante imposible, pero al menos no lo descartaría de un posible escenario en los próximos 6 u 8 meses del próximo mandato. Claro, eso hablaría de la madurez política que hay en nuestro país, pero creo que estamos lejos todavía de ese diálogo. Pero en caso de que hubiese un escenario de consensos, ¿no? Eh, ¿Qué debería tener ese acuerdo de gobernabilidad? ¿Cuáles deberían ser esas líneas rojas y las letras chiquitas de ese acuerdo de gobernabilidad? ¿En qué el país necesita ese acuerdo de gobernabilidad? Está bastante claro. La gran pregunta para ambos candidatos finalistas es ¿con qué plata van a financiar al Estado ecuatoriano y a estos planes de gobiernos tan ambiciosos que nos plantean? ¿Con qué plata? Sabiendo que Ecuador tiene graves problemas económicos y fiscales. Y ahí hay dos puntos en agenda muy importantes. El primero de ellos es la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para el uso en inversión o gasto corriente de las reservas internacionales que rodean los 10.000 millones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la próxima reforma tributaria? ¿Irá al alza? ¿Irá a la baja? ¿A quién se va a gravar más? ¿A quién se va a gravar menos? Creo que son dos puntos esenciales, dos posiciones que posiblemente incluso sean similares en ambos casos, porque, y esto hay que decirlo también, se ha asumido desde el lado de quienes apoyan a la Revolución Ciudadana que mañana gana Luisa González y aparentemente se solucionarían los problemas del país progresivamente porque habría un cambio de gobierno. Pero recordemos que las condiciones económicas en las cuales podría volver al poder la Revolución Ciudadana son a largo distintas de lo que vivió en su momento Rafael Correa, en donde había recurso económico para la inversión pública, para el gasto público. Ahora la situación es distinta. Y creo que de fondo el tema crucial es ¿con qué plata? Esa es la pregunta que debemos hacer, por ejemplo, en el debate que van a tener los candidatos finalistas para cualquiera de las propuestas que planteen. Porque si no hay recursos económicos para que el Estado funcione como ellos buscan que funcione, difícilmente creo que vamos a tener un resultado de ambos candidatos, un resultado positivo para el país, me refiero. Bien, son las 6 de la tarde con 37 minutos. Estamos dialogando a esta hora con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Con él estamos hablando sobre la composición de la nueva Asamblea Nacional. Mi compañero Jorge Escobar con más preguntas. ¿Qué tal, María Gabriela? Un fuerte abrazo para usted, a todo el equipo del Borde de la Noche, a los oyentes e internautas. Nos incorporamos ahora por algunos temas a nivel laboral. ¿Cómo le va, Roger? Un gusto saludarlo. Bueno, como bien le consultaba a María Gabriela, aquí sin duda la diferencia es que por primera vez ya no existe no una gran mayoría, sino un bloque mayoritario. La gran mayoría la tuvieron allá por el año 2013, ¿no? Cuando fue la aplanadora verde Alianza País, que incluso les alcanzó para hacer esas famosas 16 enmiendas a la Constitución, donde metieron por la tranquera la reelección indefinida, como en su momento lo hizo también el chavismo cuando el pueblo le había dicho que no a esa reelección indefinida. Lo cierto es que al tener ahora sí paridad hegemónica, ¿ya?, tanto de ADN como de la Revolución Ciudadana, va a tener exactamente el mismo escenario tanto Daniel Noboa, si el pueblo decide confirmarlo 4 años más en el poder, o decide que vuelva al poder la Revolución Ciudadana. Efectivamente, coincido contigo, es el mismo escenario para ambas organizaciones políticas. Sí hay una particularidad ideológica a la cual me voy a referir, pero digámoslo en concreto, gana Luisa González y va a conseguir los 77 votos, va a aprobar las leyes que tenga que aprobar, no va a ser fiscalizada, al menos en la función ejecutiva, va a lograr aprobar reformas parciales a la Constitución, que solo necesitan 77 votos. Las enmiendas son aquellas que necesitan 101 votos en este caso. Y va a rediseñar, de ser necesario, la estructura y el funcionamiento de nuestra Constitución. Obviamente, necesitará dentro de esos primeros meses el apoyo popular, porque hay que enviar a consulta esas reformas parciales. Es posible.
Y eso, si lo ponemos de color morado, para el señor Daniel Noboa es lo mismo. No fiscalización, sí aprobación de leyes, sí aprobación de reformas parciales a la Constitución. No va a haber freno. Lo único que queda es el siempre dirimente o la siempre dirimente justicia, el ciudadano común y ojalá las autoridades de control, pero el escenario es prácticamente similar. Ahora, hay una diferencia. Yo no veo, insisto, a Pachacutic adherido a ADN en el caso de un eventual gobierno de ADN. Me refiero orgánicamente, tal vez divididos, puede ser. Pero sí veo un Pachacutic en el caso que gane Luisa González adherido a la Revolución Ciudadana porque si es que no opera Pachacutic sus votos en el Pleno, los 4 del PSC más los 5 de los independientes no alcanzan. Le faltaría aún un voto a la Revolución Ciudadana. Matemáticamente es compleja la situación. Pero quién sabe también, perdón, Roger, quién sabe, porque no se olvide lo que pasó con Ferdinand Álvarez, ¿no? Por citarle un ejemplo nada más. ¿Ah? Iba a eso, justamente, sí. Y es súper interesante pensar en que posiblemente la fuerza del gobierno que venga rompa la estructura de la otra organización política, con sus diferencias. Creo que la Revolución Ciudadana, y lo digo de forma personal, va a ser mucho más fuerte a la hora de que se intente dividirla que ADN. En el caso que llegue Luisa González, yo pienso que ADN, voy a decirlo personalmente, insisto, no son palabras institucionales, posiblemente sea debut y despedida de ADN en el caso de que llegue Luisa González. ¿Por qué sería más endeble ADN? Porque no tiene la estructura orgánica y consolidada de la lista 5. Hoy hablaba con Mario Velázquez, él es jurista y analista político, y me decía, lo que yo puedo destacar de la izquierda es su capacidad orgánica, ¿no? Su disciplina y la militancia. Tal cual, la Revolución Ciudadana, si nosotros vemos a sus candidaturas, muchas de ellas cuestionables, por supuesto, pero la mayoría son gente que ha militado en la organización política. Porque ahí, en la Revolución Ciudadana, se aplica uno de los principios hoy en día cuestionados, que es la lealtad irrestricta. En ADN, creo que el presidente de la República conocerá no más del 60 o 70% de quienes están formando parte de ADN. Y eso en una organización política es riesgoso, porque la fuerza de un poder, en este caso, si llega Luisa González al poder, va a ser tal que podría dividir, partir e incluso desgastar hasta que desaparezca esta organización política. Creo es el gran ejemplo. Creo es el gran ejemplo de este fenómeno político de nuestras organizaciones que nacen, no crecen y desaparecen. Flor de un día. Ahora, sin duda también hay que observar lo que debe suceder en la próxima organización del debate. Roger, yo sé que contigo estamos analizando la composición de la Asamblea, pero está todo conectado, ¿no? Hay un cordón umbilical allí, literalmente, y es lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? A ver, quizás muchos afirman que los discursos triunfalistas no son buenos consejeros, ¿no? Cuando ya se hablaba de una sola vuelta y tal, vimos lo que pasó en la noche de ese domingo 9 de febrero. Técnicamente tienen una diferencia de 15.000 votos. Yo esto lo analizaba también con Antonio Tramontana, quien es experto en marketing electoral, es analista político, encuestador y tal, ¿no? Y nos acordábamos de esa final entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿ya? Para la presidencia de Perú antes del escándalo de Odebrecht, ¿no? Y que provocó que PPK, después de buscar la presidencia por más de 10, 15 años, termine dimitiendo su cargo por todo ese escándalo. Entonces, allí me acuerdo que PPK le ganó por 47.000 votos a Keiko Fujimori, ¿ok? Y yo creería que acá será por la mitad de esa cifra. Posiblemente eso ocurra. Recordemos que ambos candidatos no tienen de dónde elegir. El voto nulo es férreo en este país. Incluso hemos advertido que podría incrementarse en esta segunda vuelta. Sí. El voto nulo es antisistema. Ese voto facultativo creo que difícilmente va a ser convencido. Y ahí los votos que pelearán ambos candidatos son aquellos votos en donde posiblemente hubiesen ganado, pero finalmente fue un voto que jugó en contra de las posibilidades de ambas organizaciones políticas. La carrera está bastante cerrada.
El debate, pienso yo, no va a ser un gran cambio en lo que estamos viviendo actualmente. Creo que es una de las elecciones más cerradas. A diferencia del debate anterior, que sí, yo no digo que el debate fue aquel que provocó el cambio en la tendencia política, fueron los sucesos reales, concretos que vivía el país, y afortunadamente para un candidato esto le favoreció, pero el debate en este caso, pienso yo personalmente, que no va a significar un gran cambio. De hecho, difícilmente creo que ambos candidatos se van a exponer a querer jugárselas en el debate, sino en otros espacios, en otros escenarios, en territorio posiblemente. Ahora los golpes de efecto que pueda dar el gobierno creo que van a ser uno de los fenómenos más interesantes en los últimos días de la campaña. Ya se advierten, por ejemplo, se vio la acción de gobierno de estos últimos días al respecto de quitar las multas para quienes no voten en las provincias afectadas por el tema climático. Y creo que esos golpes son los que van a significar un cambio posiblemente en la tendencia política, pero va a ser bastante cerrada. Y ahí, pues, igual hay que poner sobre la mesa que las posibles alianzas que hagan estas organizaciones políticas también van a ser insuficientes. Es la primera vez en la historia del país que una alianza política incluso podría ser contraproducente para una organización, porque la gente incluso desconfía de las propias alianzas de que se puedan hacer. Incluso desconfiarían de una posible alianza entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana. Sí. Estamos en un escenario en donde la desconfianza prima y donde ninguno de los dos candidatos van a dar un paso en falso para lograr votos que son difíciles de conquistar. Bueno, más aún cuando está allí, ¿no? El aforismo popular, Roger, nadie sabe para quién trabaja y tampoco con quién duerme. Pero bueno, en política sin duda, creo que compartes, ¿no? Conmigo. Sí, en política sin duda, esto es así, ¿no? Uno sabe a qué hora se acuesta y no a qué hora se levanta, o cómo va a acabar el día y qué va a pasar mañana. Pero bueno, en todo caso, a partir de esta estrategia, que también era lo que quería analizar contigo, de moverse más de estas famosas ferias de servicios públicos, donde incluso ahora el presidente está empezando a hablar más ante los medios, ¿ya? Ahora sí está contestando preguntas al paso de periodistas. Eso durante su año y 4 meses en el gobierno no se estaba dando. Él llegaba, daba su discurso y de inmediato salía con su seguridad. ¿Esta estrategia le estaría dando frutos? Lo pregunto porque, a ver, el cambio es evidente, ¿no? Ya está apareciendo en algunos medios de comunicación, cosa que antes no era muy frecuente, y de lo que yo conozco de primera mano, se va a intensificar con el paso de los días y también pues la presencia debido a las secuelas por el invierno. Bueno, creo que hay algo que rescatar de todo este proceso. Si bien es cierto, la incertidumbre es terrible para muchos sectores, pero que hay incertidumbre significa que aún hay democracia y que el poder sí está en el pueblo. Así es. Y que el sistema no ha decidido por un candidato. Y tú mencionabas Venezuela. Así es. Ahí no hay incertidumbre. Desafortunadamente es un sistema que no da incertidumbre, y lo cual habla mucho de lo que están viviendo los venezolanos. Acá no pasa eso, con todos los problemas comunes que compartimos. Y que el pueblo decida da como resultado que Noboa se haya dado cuenta que debe ir a consultar al pueblo. Y eso es positivo en el sentido de que el político ecuatoriano está obligado a conversar con los periodistas, a conversar con la gente, a estar en territorio, a enfrentar y dar la cara a los problemas. Y nos da también lugar a pensar que la comunicación política muchas veces tiene un límite. Y yo creo que en esta elección se dio el límite tajante y se zanjó a la capacidad que tiene la comunicación política, que no tiene contenido, que no tiene política. La comunicación política de hoy en día no tiene contenido, tiene un límite. Si el gobierno no tiene un efecto real, concreto y positivo en la ciudadanía, por más TikTok o por más mensajes bien elaborados, tiene un límite, no va a llegar. Claro. Entonces, esta estrategia de hacer política, porque eso es hacer política, estar, ejecutar, asignar presupuestos, entregar obras. Y no estamos hablando, eso sí, te digo, de todo la controversia jurídica que hay en torno a esto, en cuanto a las reglas electorales, pero te digo, desde el punto de vista
de comunicación política, estrategia y tratar de recuperar una elección que prácticamente está perdida, y lo digo con sus letras, es positivo y le va a dar resultado. Claro, más aún cuando ya falta poco para el debate, y también me pareció interesante que desde el CNE se haya elaborado una calendarización más sensata, ¿no? Que después del debate empiece la campaña. Eso estuvo muy bien. Sucedió lo contrario en la primera vuelta. Ahora, para ir concluyendo, Roger, vamos a la otra orilla, pues, ¿no? ¿Qué pasa con la señora Luisa González? A veces la percepción es que cuando hay mucho silencio en ese partido es porque hay un trabajo intenso de hormiga, puerta a puerta, provincia por provincia y demás. ¿Hoy ella ha tenido alguna especie de hándicap o de sombra sobre su candidatura, algo que la haya perjudicado, o así, callada, ¿no? Y caminando por algunas provincias, ella avanza en su consigna? Dos cosas importantes ahí. Creo que es momento de admitir que la Revolución Ciudadana ha generado un nuevo liderazgo. Luisa González creo que puede caminar sola para presentar a la Revolución Ciudadana. Uh-huh. Y eso es un logro de esta organización política. En segundo lugar, pienso yo que más allá del silencio que hay adentro de esta organización, yo creo que hay un trabajo de inteligencia que se está haciendo, Uh-huh. pero creo que a quien le toca hacer más en este caso es a Daniel Noboa. Uh-huh. Y el hacer más va a significar que se va a exponer en mayor medida a fallar. Uh-huh. Luisa González no debe hacer mucho, te lo digo con claridad, para ganar esta elección. Uh-huh. En ella no está la responsabilidad y el peso de hacer algo extraordinario para ganar la elección. Creo que con no dar un paso en falso, con no generar mayor resistencia o desconfianza en torno a su candidatura, creo que hace todo. Entonces, Daniel Noboa le toca ir a la calle a pelear esos votos. Luisa González creo que con la estrategia que va llevando a cabo no deja, no ha permitido que se le imponga una posible resistencia y desconfianza, y a la elección va a llegar, y al debate, perdón, va a llegar posiblemente de la misma forma, ¿no? Sin mayor necesidad de hacer algo extraordinario, lo cual no pasa con Noboa. Claro, pero lo que se advierte para ese debate es un fuego cruzado desde el primer, no minuto, sino segundo, y habría que ver cómo se conduce y se maneja eso en función de los moderadores o del moderador. Hay que ver finalmente cómo queda ese tema. Y claro, solo dependiendo de esa conducción, eso se mantendrá en el orden constituido o establecido, o incluso se podría salir del tiesto. Y yo creo que allí también debería de marcarse una diferencia, Roger, porque la idea de un debate no es, pues, disparar y apabullar al contendor, simplemente hacer un debate de ideas a la altura, ¿no? Yo realmente espero todo lo contrario. Creo que el debate va a volver a ser muy plano. Creo que no van a existir puntos destacados de este debate. Y te lo digo por dos razones. En primer lugar, nuestros políticos ya se quedaron sin ideas. Okay. Yo no veo a un Daniel Noboa diciendo algo extraordinario al respecto de lo que va a hacer con el país para lograr salir de la crisis multidimensional que vivimos. Yo veo un mensaje de la Revolución Ciudadana que va a ser el mismo. Yo de verdad no espero algo distinto. Creo que ya lo hemos escuchado todo. Lo que podría darse, lo cual sería penoso, y coincido contigo, es aquel debate que ataca a la persona, que ataca al pasado, que ataca aquellos sucesos que marcaron una organización política, pero que posiblemente han sido superados, la una o la otra. Y en torno a eso posiblemente sea el debate, pero te digo, más allá de eso no creo. No veo un debate ideológico, no veo un debate económico profundo al respecto de las ideas que se tienen como Estado ecuatoriano. Veo sí un debate de campaña, lo cual es penoso y lo cual se ha criticado en muchas democracias y se ha mejorado en varias de ellas. En Estados Unidos, por ejemplo, el debate no es propaganda, no es campaña. En Chile lo propio. El debate no es campaña, el debate es de Estado, de gobierno, de planes y programas. Acá el debate es de campaña, y ojo con eso. Y ojo con los moderadores. Si es que permiten que se dé un debate de campaña, creo que le están jugando en contra al país y le quedan debiendo. Porque el país necesita tres cosas: qué, cómo
¿Y con qué plata? Si es que esas tres preguntas nos responden los candidatos a cada una de sus pretensiones y propuestas, creo que vamos a seguir en lo mismo y creo que no va a haber una diferencia sustancial a la hora de votar o a la hora de dar insumos al ciudadano para votar. Ahora, para concluir, Roger, ¿crees que al final el voto anti podría dirimir este asunto? A ver, hoy se habla del antinovoísmo, ¿no? Hasta hace un año solo existía el anticorreísmo. Hoy estamos ante las dos opciones y en las que por acá aparece esta nueva tendencia del antinovoísmo. Insisto, ¿el voto anti va a dirimir esto? Y yo le devuelvo la pregunta a la ciudadanía. ¿Cuántas protestas hemos vivido en el gobierno de Noboa? ¿Cuántos paros? Okay. ¿Cuántas acciones institucionales organizadas que busquen frenar las políticas de gobierno, nos guste o no, de Noboa? Cero. Ahí no hay un anti. Ahí nos inventamos un anti de redes sociales. Y creo que esa diferencia es sustancial. Sí hay descontento, por supuesto que sí, pero hablar de un anti creo que es demasiado. Y es darle demasiada importancia a esta organización política, que lleva muy poco tiempo. Entonces, sí hay un anticorreísmo, es ideológico, hay un antisistema, el voto nulo, pero yo creo que Noboa ha pasado de ser del candidato de cartón al candidato de teflón. No se le pega nada. Bien, agradecemos la comparecencia de Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Hemos hablado primero de la nueva conformación de la Asamblea, qué pasaría con la fiscalización de quién gane finalmente esta elección el próximo domingo 13 de abril y además lo que está pasando ahora mismo, antes del debate, antes del inicio oficial de la campaña, el día lunes 25 de marzo, y en esta suerte de cuello a cuello, ¿no? Nariz con nariz. Vamos a ver qué termina sucediendo la noche de ese domingo 13 de abril. Gracias, Roger, que tengas buenas noches. Como siempre, un abrazo, muchas gracias por el espacio. Hasta luego.